Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol. Primero la gente. El mundo es testigo de una escalada bélica potencialmente devastadora en Oriente Medio. Por segundo día, Estados Unidos e Israel lanzan ataques sobre Irán, que ya cuenta más de 200 muertos, según la Media Luna Roja. El país islámico ha respondido con nuevos ataques sobre bases militares estadounidenses en países del Golfo y sobre Israel, que reporta la muerte de 9 personas. Estados Unidos confirmó que 3 de sus soldados fallecieron en la operación Furia Épica. Ahora vamos a ver señales en vivo. Aquí tenemos a la capital israelí, tenemos a Tel Aviv, en donde ahora son las 7:31 de la noche. El panorama es de una aparente calma, pero sabemos que es de madrugada cuando suelen complicarse las cosas. Y ahora vamos a ver Jerusalén. Muy cerca de ahí se produjeron las 9 muertes cuando un misil iraní impactó un refugio. Ahora la panorámica que veremos es de Berlín, Alemania, donde a esta hora se producen manifestaciones. Ahí están en la puerta de Brandenburgo. Estas son celebraciones por el abatimiento del ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán. Y a continuación vemos las imágenes que nos llegan en vivo y directo a esta hora desde Francia, donde también celebran el fin de la era Jamenei. A continuación vemos la imagen que nos brinda a esta hora la plataforma Flight Radar, donde lo que se ve es el tránsito aéreo en la zona totalmente despejado en Irán después de que el país cerrara su espacio aéreo. A las 12:32 vamos en directo a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿qué informaciones se han producido sobre esta operación allí en Washington? Andreina, lo más reciente es el reporte que acaba de dar el presidente Donald Trump en su red social Truth, y dice que le acaban de informar que han destruido y hundido 9 embarcaciones iraníes, algunas de ellas relativamente grandes e importantes. Vamos por el resto, estarán muy pronto flotando en el fondo del mar, y en un ataque diferente acabamos con un centro de operaciones o con una base naval iraní, es lo que dice el presidente Donald Trump. De hecho, en las últimas horas el Comando Central publicó unos videos, unas imágenes de una serie de bombarderos B-2 que volaron durante toda la noche y madrugada desde Estados Unidos hacia territorio iraní y lanzaron una serie de bombas de más de 900 kilos en contra de instalaciones donde fabricaban misiles balísticos iraníes. Todo esto hace parte de la operación Furia Épica, sobre la que ya se confirman, sí, por un lado, tú lo mencionabas, las 3 primeras bajas estadounidenses, pero también 5 heridos de gravedad en el marco de esta operación. Y lo otro es que el Comando Central de los Estados Unidos está desmintiendo los reportes iraníes que indican que supuestamente habían atacado el portaaviones USS Abraham Lincoln. El Comando Central dice que eso es falso, que los misiles ni siquiera cayeron cerca del portaaviones y que la operación sigue avanzando. Así transcurrieron las últimas horas de la operación Furia Épica. Horas después de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, desataron todo tipo de violencia en Europa y Medio Oriente. Mientras que en el segundo día de ataques, las columnas de humo se elevan de los edificios de Teherán por una ola de ataques anunciada por Israel, la tensión aumenta al pasar de las horas. Los ataques no han cesado desde entonces. En Pakistán, 9 manifestantes israelíes fueron asesinados a tiros por iraníes que ya estaban en este territorio. Miles de personas pasaron por encima del muro del consulado estadounidense tras la muerte de su líder supremo, Ali Jamenei. A toda fuerza rompieron las ventanas, con palos destruyeron las instalaciones. Al menos 34 personas más resultaron heridas. También los manifestantes chiitas incendiaron la oficina de la ONU durante una protesta contra Estados Unidos en Skardu, al norte de Pakistán.
Irán está cumpliendo sus amenazas. A las bases británicas de Akrotiri y de Kelia, en Chipre, fueron lanzados 2 misiles que fueron interceptados en el aire antes de que se precipitaran a tierra. En estas bases aeronavales hacen presencia cerca de 3.000 militares de la Unión Europea. Chipre se convierte en el primer país europeo atacado por Irán. El reflejo de la furia iraní también se vio en la zona de Puerto Sayed, en Abu Dhabi. El humo negro elevándose de los edificios desató el miedo de sus habitantes. Los ataques hicieron eco en los estados árabes del Golfo, con fuertes explosiones en Abu Dhabi, Doha y Omán. Israel fue uno de los primeros blancos de Irán. En las últimas horas, equipos de rescate israelí empezaron a sacar los cuerpos entre los escombros en Beit Shemesh, en donde cayó un misil que mató a 9 personas. Otras 28 más están lesionadas. Las alarmas siguen encendidas en Jerusalén y Tel Aviv debido a que algunos misiles han logrado penetrar el domo de defensa. Sin embargo, Israel no se quedó con las manos cruzadas y envió serias advertencias hacia Teherán, afirmando que habrá nuevos ataques. Bahrein también ha sufrido los estragos de la guerra. En las últimas horas se registró una explosión en la base naval, que es la 5ª flota marina de los Estados Unidos en Medio Oriente. Mientras tanto, las sirenas antiaéreas siguen sonando por una alerta de posible ataque con misiles y drones. Y Riad, en Arabia Saudita, sufrió un ataque en la región oriental. En este territorio, Estados Unidos tiene cerca de 2.000 soldados. En Irak, Kuwait y Jordania se han repelido los misiles en el aire y algunos escombros han caído en las calles. Hasta el momento, un total de 11 países han recibido ataques de Irán como represalia de la muerte del ayatolá Ali Jamenei. 2 detalles: el presidente Trump ha dado una serie de entrevistas a medios estadounidenses durante la mañana. Una de esas entrevistas fue a la revista The Atlantic, donde asegura que Irán quiere hablar y que él ha aceptado hablar, aunque con el nuevo liderazgo iraní, porque dice que varias de las personas con las que Estados Unidos estaba dialogando o negociando están muertas. Y lo otro también tiene que ver con una serie de detalles que se han conocido en las últimas horas de la operación. Fue clave el papel de la CIA que le dio la inteligencia a las fuerzas de Israel para que pudieran adelantar los bombardeos en contra del liderazgo iraní. De hecho, se tenía previsto que la operación fuera lanzada durante la noche, pero la CIA obtuvo información de última hora que arrojó que iban a estar reunidos durante la mañana del sábado todo el liderazgo iraní en un complejo militar en Teherán. Por eso fue que esperaron hasta las 9:40 de la mañana, hora de Irán, para lanzar el ataque. También se han producido en las últimas horas un contraste de protestas en Estados Unidos. Por un lado, tenemos las protestas en favor del bombardeo de los Estados Unidos y de Israel a Irán y de la muerte del líder supremo Ali Jamenei, como ustedes pueden ver en pantalla. Por el contraste, son protestas en contra, manifestantes que dicen no a la guerra con Irán, que están rechazando la acción de los Estados Unidos en las últimas horas y rechazando que el actual gobierno del presidente Donald Trump esté involucrando a los Estados Unidos nuevamente en una guerra que podría ser eterna. Y no solamente en Estados Unidos, Juan Camilo, también en el resto del mundo hay protestas a favor y en contra. Recordemos que la diáspora iraní es bastante grande en el mundo entero. Y fue precisamente la televisión de Irán que puso fin a las especulaciones al confirmar la muerte del ayatolá Ali Jamenei en los ataques perpetrados entre Estados Unidos e Israel a primera hora del sábado. Tras su deceso, escaló la tensión en Medio Oriente con amenazas mutuas y promesas de venganza. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای. Entre lágrimas, así anunciaron los medios estatales iraníes la muerte del líder supremo Ali Jamenei, tras los ataques de Estados Unidos e Israel que convirtieron en polvo el complejo donde se resguardaba. En las calles, el anuncio fue recibido con bailes y música cerca a la neurálgica capital.
Y esa fue la escena en el centro norte del país. Pero su caída desató la ira de las autoridades en la República Islámica, que juraron vengarse. La República Islámica considera su deber y legítimo derecho buscar justicia y venganza contra los perpetradores y quienes ordenaron este crimen histórico, y empleará todos sus recursos para cumplir con esta gran responsabilidad y obligación. El golpe al corazón del régimen alcanzó a altos funcionarios de seguridad, como el ministro de Defensa y al jefe de la Guardia Revolucionaria, también a la hija, yerno y nieta de Jamenei, según medios de Irán. Y mientras en el mundo los principales diarios hacen eco del intercambio de ataques y el fin del ayatolá, el Papa León XIV pidió ante una plaza abarrotada de fieles detener la espiral de violencia en Medio Oriente. La estabilidad y la paz no se pueden construir mediante amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte. Solo pueden lograrse mediante un diálogo razonable, genuino y responsable. Las amenazas mutuas escalan de nivel. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió una respuesta más fuerte si Teherán ataca. Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerte que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista. Entre tanto, el mandatario ruso Vladimir Putin tildó de asesinato y violación cínica de la moral la caída de Jamenei. La República Islámica ha sido uno de sus aliados más cercanos durante la ofensiva en Ucrania. Irán, por lo pronto, declaró 40 días de luto, mientras el sentir en la región es una combinación entre lágrimas, deseos de venganza y llamados a la paz. Ali Jamenei estuvo en el poder durante casi 4 décadas. En su mandato se denunciaron múltiples violaciones a los derechos humanos hacia la población iraní. Además, fue la cabeza del programa nuclear del gigante persa. Pero ahora, sin su liderazgo, ¿qué se puede esperar para Irán? El líder supremo de Irán es la máxima autoridad política del país. Controla las fuerzas militares, el poder judicial, la prensa y en general toma todas las decisiones importantes del gobierno. Cayó el régimen de Ali Jamenei. ¿Es posible pensar en un cambio en Irán hacia la democracia? No existen las transiciones fáciles de una dictadura horrenda a una democracia. Incluso las transiciones fáciles, como en España, vinieron de una dictadura que relativamente se fue ablandando de a poco a través de los años. Aquí estamos hablando de un régimen totalitario que tiene fuerzas paramilitares. Las próximas semanas serán cruciales. Inicia un complejo proceso por parte de los Guardianes de la Revolución, un grupo de 88 clérigos que formalizarán la elección de un nuevo líder supremo. Pero no nos hagamos ilusiones, esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Yo creo que puede haber una unidad inicial, pero también va a haber una insurgencia, como dije antes, y esto puede llevar varios años, pero creo que a la larga las cosas se van a estabilizar. Pero mientras hay un nombramiento, un experto en jurisprudencia y filosofía islámica llevará las riendas de Irán. Se trata de Alireza Arafi. Tendrá la responsabilidad de gobernar el país al lado del presidente Masoud Pezeshkian y del jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein. Juntos tendrán que afrontar la presión internacional, las tensiones internas, así como el cambio de los políticos iraníes. Estados Unidos no solo abolió a Jamenei, sino a altos mandos del poder persa. Un régimen que está perfectamente preparado para una situación como esta, por lo tanto la línea sucesoria ya está decidida y por lo tanto no va a haber un vacío del poder. Hay una diferencia muy fundamental, quizás para el público latinoamericano, entre lo que está pasando en Irán y lo que pasó en Venezuela con la captura de Maduro. De nuevo, una intervención ilegal, pero celebrada por la población que sufría la represión. En el caso de Irán, lo que pasa es que el líder Jamenei no era solamente un líder del país, sino que es un líder religioso para toda la rama del Islam chiita. Y por lo tanto han salido protestas muy relevantes en países donde hay población chiita. Por lo pronto, Irán mantiene sus 40 días de luto mientras se conoce el nombre de un nuevo líder supremo.
La muerte del ayatolá Ali Jamenei ha generado reacciones opuestas dentro y fuera de Irán. Mientras algunos celebran el fin de su régimen, otros lamentan la partida de quien consideraban un guía espiritual, como bien decía ahora el invitado. El mundo observa con atención el rumbo que tomará ahora la nación iraní. Ondeando banderas con gritos y una euforia marcada, cientos de personas, en su mayoría iraníes, celebraron la muerte del ayatolá Ali Jamenei en una plaza de Bruselas. La muerte del líder iraní cierra un capítulo en la historia de Irán. Lo que está claro es que esta persona durante 40 años siguió solo su camino teocrático y no escuchó a su pueblo. Por lo tanto, es lógico que el pueblo esté muy contento. Desde la diáspora iraní esperan que Europa ayude al pueblo en la nación de Medio Oriente. Creo que Europa debe actuar, debe desempeñar un papel. Y estoy orgulloso de estar en Bélgica y muy feliz de que en Bélgica hayamos podido hablar democráticamente sobre todos los acontecimientos en Irán. Entre tanto, en Canadá los festejos se replicaron en ciudades como Toronto, donde más de 40.000 simpatizantes e iraníes se volcaron a las calles para manifestar su apoyo al cambio de régimen en Irán. Estamos muy esperanzados, alegres y emocionados por un Irán libre. Es una sensación increíble. Estamos en estado de shock y ahora nos damos cuenta de que realmente está sucediendo. Muy feliz, estoy muy feliz. Pueden ver a toda mi gente, lo que hacen, cómo gritan, cómo bailan hoy, lo felices que están. Incluso en medio de los gritos de celebración con carteles y arengas agradecieron al presidente de los Estados Unidos. Luego de que miembros de la comunidad iraní estadounidense celebraban antes de que los medios estatales iraníes confirmaran la muerte del ayatolá. Sin embargo, mientras algunos se alegran dentro y fuera de Irán, hay quienes lamentan el hecho. Este domingo miles de iraníes llenaron una plaza en Teherán. Mujeres y hombres se reunieron para despedir al líder supremo en medio de lágrimas y golpes de pecho. En Cachemira, India, también estallaron protestas y algunas personas lamentaron la muerte. Es motivo de profundo dolor. Todo el mundo islámico está de luto hoy. Nuestro líder, el ayatolá Ali Jamenei, ha sido martirizado de forma despiadada. Mientras en lugares como Doha, en Qatar, la preocupación de algunos radica en la escalada de tensión y el impacto para otras regiones. Que su muerte ocurra tan temprano en la guerra, creo que esto extiende toda la guerra y realmente afecta a la gente que vive en todo el Golfo. Y creo que esto es malo para nosotros, como también es malo para ellos. Creo que esto generará una gran, reacción general, tanto aquí como desde fuera. Un mismo hecho que divide emociones y marca el inicio de un capítulo incierto para toda una nación. En Noticias Caracol en vivo, María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol, habló sobre las amenazas emitidas por el régimen iraní y el anuncio de una respuesta inmediata. Pero Irán está anunciando amenazas a propósito de estos ataques. ¿Cómo entenderlo? Hay que entender que desde 1979 Irán y también Israel se venían preparando para una guerra entre ellos dos. Un conflicto que llamamos latente durante décadas, es decir, estuvo ahí a punto de darse, pero no se daba, y que en los últimos 12 meses se ha venido disparando cada vez con más frecuencia, pero peligroso cada vez con más intensidad, con mayor intensidad. Y si bien Irán quedó muy debilitado después de los ataques del año pasado, es un país que todavía tiene un armamento muy grande y tiene esta, llamémosla, sed de venganza, no solo por la muerte de su líder, sino por el ataque a su país. Y es que ellos son un país que tiene aspiraciones de ser una potencia, un país líder en su región. ¿Está debilitado el régimen iraní o puede tener una respuesta contundente a raíz de los ataques estadounidenses y de Israel? Aquí hay dos cosas, Pablo, que hay que mirar. Uno, puede estar debilitado en el sentido que tiene menos armas, pero que las tiene y tiene, como he dicho, la voluntad de usarlas en contra de Israel, los árabes, los aliados de Estados Unidos, y yo no descarto Estados Unidos, sus portaaviones en la zona. Esto sería gravísimo, pero un régimen herido, como puede ser el régimen de Irán, puede pensar de manera distinta. Dos, uno pensaría debilitado porque no tiene ya a su gran líder, sobre todo no tiene al líder comandante de la Guardia Revolucionaria, pero por otro lado, el líder religioso ya era una persona bastante mayor. Hay un protocolo de sucesión en marcha que debía estar planeado, guerra o no guerra, que entra a actuar en este momento. La pregunta es, ¿la guerra va a permitir que ese protocolo se cumpla
o no va a permitir que se cumpla y va a forzar una transición que, recordemos, no necesariamente es una democracia. Son pocas las que hay en el Medio Oriente, pero sí sería un régimen laico, es decir, un país musulmán con un régimen laico, por ejemplo, como Indonesia. Al menos 150 buques petroleros están frenados por la decisión de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz luego del ataque de Estados Unidos a Israel. Aquí vemos ese lugar, es un nodo estratégico. Por allí se transporta entre el 20 y el 25% de la producción mundial de petróleo y entre el 20 y el 30% del gas licuado. El conflicto, según expertos, podría disparar el precio del crudo. Este es el estrecho de Hormuz, una zona de 33 kilómetros de ancho, ubicada entre Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Por este lugar pasa hasta el 25% del petróleo del mundo. Son unos 144 buques petroleros que a diario transportan 20 millones de barriles de crudo. Sin embargo, luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, así permanece según Marine Traffic, que proporciona información en tiempo real sobre el transporte marítimo. En color rojo se ven las más de 150 embarcaciones que están frenadas y permanecen a la espera de poder salir rumbo a su destino principal, China. Por el estrecho de Hormuz también pasa todo el petróleo que producen países como Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita, como el mismo Irak. Tengamos en cuenta que todo el petróleo que abastece o que pasa por el estrecho de Hormuz, el 80% llega al mercado de Asia, especialmente a países como China. Por el estrecho de Hormuz pasa el 25% del gas licuado del mundo, lo que equivale a aproximadamente a 100 millones de metros cúbicos de gas licuado. Las economías de países productores como Irán, Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Qatar, cuyas economías dependen en gran parte de los hidrocarburos, utilizan diariamente el estrecho de Hormuz. Para China, el mayor importador de crudo del mundo, el bloqueo de esta zona generará efectos en el comercio. Pues China realmente casi que tiene como uno de los proveedores principales esta región y eso puede afectar en estos momentos el proceso mismo de crecimiento económico. Lo que habría de esperar que no suceda es ese efecto inflacionario global en la economía. Según expertos, el conflicto generará que el precio del barril del petróleo, que hoy está en $73, tenga un incremento importante, incluso podría superar los $100, beneficiando a economías como la de Colombia. Para Ecopetrol, por cada dólar que sube el precio del barril de petróleo, ingresan al país $750.000 adicionales. Un valor del barril más alto pues puede tener beneficios para Ecopetrol, sin duda alguna. La economía colombiana va a recibir unos ingresos que no estaban previstos, digamos, en el escenario de normalidad. Irán importa actualmente a través del estrecho de Hormuz alimentos como trigo, arroz, productos lácteos y medicamentos. Cada día que permanece bloqueada esta zona, crece la zozobra para miles de familias que hoy se preocupan por lo que pondrán sobre la mesa. Y al margen de este conflicto con Irán, Estados Unidos amaneció marcado por otro trágico hecho de violencia armada. Un tiroteo en un bar en Austin, Texas, dejó 3 muertos, incluido el tirador, y 14 heridos, de los cuales 3 están en condición crítica. El tiroteo ocurrió a la 1:40 de la mañana y las autoridades aún no tienen información sobre los motivos del responsable y tampoco han dado a conocer su identidad. No obstante, la acción pronta de la policía logró evitar que la tragedia fuera mayor. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 53 minutos. En Noticias de Colombia, aumenta la cifra de desplazados en el nordeste antioqueño por los enfrentamientos de grupos armados ilegales. Segovia y Remedios son los 2 municipios más afectados. Erika Zapata, ¿cuál es la situación en la zona? Catalina, muy buenas tardes. Así es, sigue siendo muy compleja, crítica la situación en el nordeste del departamento de Antioquia, es decir, en el municipio de Remedios, el municipio de Segovia, por los enfrentamientos de grupos armados ilegales, Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC. Hay que decir además que aumentó la cifra de personas desplazadas, familias desplazadas, 500 familias desplazadas por la violencia, por el conflicto hacia veredas cercanas, es decir, más de 2.000 personas afectadas por esta situación. La gobernación de Antioquia espera el día de mañana entregar ayudas humanitarias a los desplazados que están ubicados en diferentes veredas. El llamado es al gobierno nacional a que se haga presente
a que haya una respuesta inmediata conforme a los hechos que están ocurriendo en esta zona, que no es solamente esta vereda, son veredas las cuales ahí del área de influencia tienen temor. 100 soldados, 100 uniformados del Ejército Nacional ya lograron ingresar al municipio de Segovia, a esa vereda donde cayeron esos explosivos lanzados con dron, donde murieron 3 integrantes de una misma familia, para retomar el control del territorio. La preocupación de las autoridades no es solamente por la entrega de ayudas humanitarias, sino también para que los desplazados puedan volver a sus casas. A esta hora es noticia el estado de salud de 3 soldados que resultaron heridos en el atentado con drones cargados de explosivos en sur de Bolívar. Se recuperan acá en el Hospital Universitario de Santander, en donde 2 uniformados fueron intervenidos quirúrgicamente por lesiones en tórax y abdomen. Se encuentran estables. Otros uniformados son atendidos por heridas leves en el dispensario de la 5ª Brigada. 4 uniformados más se recuperan en Cimití, sur de Bolívar. Hasta ahora es noticia la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer unos aranceles del 50% a Colombia, una medida que a partir de hoy, 1 de marzo, entra en vigencia. Un comercio binacional que supera los $3.000 millones a través del puente internacional de Rumichaca. La mayor parte se transporta por vía terrestre. A propósito de este tema, en las últimas horas, 12 exministros de comercio de Ecuador y Colombia enviaron una carta en la que le piden a los presidentes de ambos países que se reúnen precisamente para evitar que estas sanciones arancelarias puedan llegar a impactar aún más el comercio binacional. A esta hora es noticia la reducción de 500 pesos en el precio de la gasolina, que desde hoy comienza a regir en todo el territorio nacional. El precio de este combustible pasará de costar en promedio 15.557 pesos a 15.057 pesos, aunque podrán presentarse variaciones en diferentes ciudades del país. Cabe resaltar que hoy el precio del combustible está 2.000 pesos por encima del valor internacional. Colombia decide 2026, faltan 6 días, 18 horas, 53 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quienes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y es el momento para activar el radar de la política fin de semana, y lo hacemos contándoles que mañana lunes empezarán las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas en el exterior. Se instalarán, como lo ven acá, 253 puestos de votación en 67 países y tenemos colombianos en el exterior habilitados para sufragar 1.250.846. Sin embargo, mucho ojo, porque a propósito de toda la contingencia actual en Israel y los Emiratos Árabes Unidos, la Cancillería colombiana informó que no se abrirán los puestos de votación en Tel Aviv y Abu Dhabi, que se tenían previstos para operar también mañana lunes. Pero sobre esta jornada, por lo pronto, Rafael Vargas, director de gestión electoral de la registraduría, aseguró que todo el material electoral ya está en diferentes naciones. Escuchemos. Ya están lista la logística para en los puestos de votación que puedan todos los ciudadanos, el más de 1 millón de ciudadanos que están en el exterior, que puedan ejercer su derecho al voto. Efectivamente, en los consulados de lunes a sábado van a funcionar estos puestos de votación, y el domingo pues hay un poco más de puestos habilitados de conformidad, como lo ha establecido la Cancillería en trabajo con la registraduría. Entonces, pues allá todos los ciudadanos que acudan a votar entre el lunes y el domingo, lunes 2 de marzo y domingo 8 de marzo, van a recibir esta tarjeta electoral de la circunscripción internacional. Nos vamos de inmediato a nuestra Plaza Caracol en las regiones. Seguimos escuchando las propuestas de los candidatos al Congreso. Soy Nelson Palechor Obando, médico caucano. Estoy en Plaza Caracol, nacido en Río Blanco, Sotará, macizo colombiano. Hoy candidato a la Cámara de Representantes por el Cauca, L104. Llegando al Congreso, defenderé la salud, que sea de alta calidad, alta complejidad y con dignidad.
educación superior y tecnológica flexible, la productividad rural y urbana. Impulsaré la ley de la justicia hídrica en el macizo colombiano para defender la estrella fluvial y sus comunidades con recursos suficientes. Caucanos, los invito a votar con responsabilidad, seriedad, firmeza. Voten por el L104 Partido Liberal. Soy el coronel Guillermo Blanco, oficial del Ejército en uso en retiro, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador C107 en el tarjetón. Mi principal propuesta en temas de seguridad es que la seguridad y convivencia ciudadana debe ser una política de Estado y no un plan de gobierno. Con esto le garantizamos a los municipios de quinta y sexta categoría los recursos necesarios para el mantenimiento y sostenimiento de la fuerza pública. Con mi experiencia de más de 30 años al servicio, le vamos a garantizar a los santanderianos que retomemos la seguridad y quitarle todo lo que ha ganado los delincuentes en estos 3 años. Por eso, con el coronel Guillermo Blanco, candidato de la derecha del departamento de Santander, vamos a trabajar en pro de la seguridad, en pro de los santanderianos. Recuerden, el próximo 8 de marzo, C107, Partido Conservador, Cámara de Representantes, Departamento de Santander. Soy Margarita Ramírez Arenas, candidata a la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Represento la dignificación del sector agropecuario, del bienestar animal, humano y ambiental. Por eso nuestra propuesta legislativa se basa en un proyecto de ley para el financiamiento de los programas de protección y bienestar animal en el territorio. No hay proyectos legislativos que tengan sostenibilidad si no tienen presupuesto. Segundo, un proyecto nacional para el control de cría y reproducción de animales de compañía. No más perros ni gatos sufriendo en las calles. Tercero, un programa de gobernanza para el apoyo y reconocimiento a las fundaciones de protección animal. Colombia tiene esa deuda histórica. Y en el sector agropecuario, 3 temas fundamentales. El primero, los subsidios al sector agropecuario. Colombia no aguanta más botas ni machetes, necesita los subsidios para los insumos, además son la soberanía alimentaria del país. Segundo, la asistencia técnica agropecuaria, agrónomos, veterinarios, técnicos trabajando del lado del productor en la producción primaria. Y por último, un programa de capacitación más robusto para los chicos del SENA y otras entidades que vinculen también su tiempo y su primera oportunidad laboral con las alcaldías municipales. Soy Margarita Ramírez Arenas. En el tarjetón me encuentra como Cambio Radical 105. Continuamos en el radar con un tema que preocupa. A una semana de las elecciones a Congreso y las consultas interpartidistas, la Procuraduría General de la Nación ha puesto la lupa en más de 30 casos de presunta indebida participación política de funcionarios públicos. Esto dijo hoy Gregorio El Hach. Ayer nosotros creamos un grupo élite de contención a la indebida participación en política encabezado por el viceprocurador y 6 delegadas del orden nacional, o sea, al mejor nivel. Habían 36 en una información que recibí y 2 que anoche llegaron. Seguimos en nuestra Plaza Caracol, esta vez con nuestro compañero Sebastián Cortés. Plaza Caracol, el momento de los candidatos aquí que van a llegar al Congreso de la República el próximo 8 de marzo. El turno es para Enrique Uribe Botero. Bienvenido, doctor, y cuéntenos por qué dar este salto, intentar llegar al Congreso de la República. Porque amo este país, porque amo la política, porque si no la arreglamos nosotros, las arreglan otros. Y esto es un llamado a los abstencionistas. Los abstencionistas tienen una responsabilidad enorme de quienes llegan en el Congreso. Porque si ustedes no votan, están permitiendo que otros voten por usted. No dejen de votar. Entre más de 2.500 candidatos, tiene que haber uno bueno. Y ese soy yo, el 96, en la lista de la Ahora Colombia, conformada por el Nuevo Liberalismo, el Mira y Dignidad del Compromiso en el que milito. Cuéntenos un poco quién es usted, qué ha hecho, cuál es esa trayectoria y las credenciales con las que intenta llegar el próximo 8 de marzo. Yo soy Enrique Uribe Botero, tengo 65 años, he trabajado desde muy joven, desde que estaba en la universidad hasta que me pensioné. He sido un gran apasionado de la política, estudié en la Universidad Nacional en Bogotá, arquitectura, después hice una especialización
en diseño urbano y en paisaje. La ciudad me interesa enormemente, construir una ciudad que una ciudad donde nos encontremos todos, donde me gusta mucho el eje ambiental, me gustan los parques, me gusta ver el Parque Simón Bolívar los domingos atiborrado, me gusta la gente disfrutando del espacio público. El espacio público es el nuestro y es el que nos une, y esa será una de las acciones que voy a tomar cuando esté en el Congreso para lograr la libertad, igualdad y fraternidad que tanto necesitamos. Háblenos sobre esas banderas, esos primeros proyectos que tenga ya en mente radicar cuando eventualmente sea elegido. Mire, se habla mucho de la corrupción. Esa es una de las grandes falencias o dolores que se queja la gente y preguntan los periodistas. Mire, yo no soy policía, yo no soy fiscal, yo no tengo alma de investigador, ni de acusador, ni de inquisidor, pero sí tengo un proyecto que será el primer proyecto que yo radique en el Congreso, y es un proyecto para que a los corruptos no haya ninguna gabela, ni casa por cárcel, ni reducción de penas, incluso en lo posible aumento de penas. Cada cual tiene su tabla de valores y piensa cuáles delitos son más graves que otros. Para mí no hay ningún delito más grave que el que deja sin agua a unos niños en La Guajira y se mueren de sed, al que deja sin comunicación a unas veredas en el Chocó sin poder sacar sus productos. Los bienes públicos son sagrados, lo dijo uno de mis primeros patrones en el servicio público, el doctor Antanas Mocos, como cuando fui su director del Jardín Botánico. Son sagrados, no hay nada más importante, eso mata gente. En la salud, todas las quejas que hay en la nueva EPS y demás son porque se han robado la plata. Eso es infame, no hay peor delito desde mi punto de vista. Lo ven ustedes, Enrique Uribe, aquí en Plaza Caracol. Y a propósito de las elecciones en el exterior que comenzarán mañana, les contamos al cierre del radar de la política que la misión de observación electoral anunció un despliegue internacional con 141 observadores en al menos 17 países, esto con el fin de garantizar la transparencia de los comicios y el derecho al voto de los colombianos. Entre los países que tendrán presencia de la MOE están Alemania, Venezuela, Italia y Brasil. Hasta aquí el radar de la política. Aleja, gracias. 1:16 p.m. En otras noticias Caracol del día, hoy se cumplió en Bogotá la Maratón por la Salud y la Vida, una jornada en la que decenas de personas pidieron que historias como la del niño Kevin Acosta Pico, quien recordemos murió esperando un medicamento, no se vuelvan a repetir. Por los pacientes y la salud de todos, decenas de personas salieron a caminar desde el Parque Nacional hasta el Ministerio de Salud. La salud no tiene partidos políticos, la salud simplemente tiene dolientes. La vida no es una bandera. La muerte de Kevin Acosta Pico, de 7 años, quien falleció esperando la entrega de un medicamento para la hemofilia, y la muerte en un dispensario de Cúcuta de Cecilia Quintero, una adulta mayor que esperaba la entrega de medicamentos para su hijo, para su esposo y para ella, motivó la movilización. Uno, para que no hayan más Kevin muertos, no haya más Cecilias muertas. La crisis humanitaria está matando pacientes. 2, para que paren la crisis humanitaria que hay dentro del sistema de salud. Necesitamos acciones ya para parar la crisis humanitaria. Las personas se están muriendo por falta de servicios. Con esta denominada Maratón por la Salud y la Vida, pidieron soluciones a los problemas que está presentando el sistema en Colombia. En el marco del mes de las enfermedades huérfanas, ponemos la mirada en una realidad que afecta a miles de familias en Colombia. Son enfermedades poco frecuentes, crónicamente debilitantes y en muchos casos diagnosticadas tarde. Alejandra, detrás de cada cifra hay historias de lucha, de pacientes que han tenido que enfrentar no solo su condición médica, sino también las barreras del sistema para acceder a una atención oportuna. María Paz tiene 7 años. Su sonrisa no deja ver los años de dolor, fracturas frecuentes y hospitalizaciones que vivió antes de saber que tenía, pues su diagnóstico llegó tarde: hipofosfatasia, una enfermedad huérfana que afecta a sus huesos y a veces limita su movilidad. Bueno, su enfermedad afecta principalmente todo el tema óseo por el calcio. Ella, pues su cuerpo no tiene una enzima y por ende no puede como recoger algunos nutrientes o algunos elementos, como por ejemplo el calcio. Hay muchas plantas y uno puede caminar. Cada caída representa un riesgo, cada control médico con cerca de 18 especialistas una carrera contra el tiempo.
Para lograr medicamentos, para lograr terapias, para lograr dispositivos, para lograr controles, pues es difícil. Nos ha tocado siempre por la vía legal, siempre por desacatos. Cindy, su mamá, se ha convertido en su cuidadora, en su escudo y enfermera cuando lo necesita. Sus días transcurren entre terapias, controles y la esperanza de que el sistema de salud responda a tiempo. Estar ahí constante solicitando y bueno, tener que llegar a algunas instancias. Las permanentes hospitalizaciones alejaron a esta pequeña bomaguesa del colegio. Su familia pidió un tutor para que pudiera estudiar, pero no hubo respuesta, lo que los llevó a diseñar su propio plan educativo. Muy rápido. María Paz hace parte de las más de 100.000 personas en el país que tienen una enfermedad huérfana, que son crónicas, graves y de baja prevalencia. Afectan a 1 de cada 5.000 pacientes. En algunos casos la enfermedad avanza silenciosamente. Su diagnóstico puede tardar años y cuando los pacientes lo conocen deben enfrentar barreras para acceder a servicios médicos. La falta de oportunidad en el acceso a citas de control, lo cual hace que los pacientes pierdan la herencia, la continuidad del tratamiento que deben tener. Según una encuesta realizada para el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas, el 71% de los pacientes considera que el sistema ha empeorado desde 2024. El 87% ha tenido que interponer recursos legales para acceder a servicios y el 62% presentó tutela para superar barreras en la atención. Se considera que el 6% de los pacientes tienen posibilidad de un tratamiento específico para su enfermedad. Las fundaciones y asociaciones resaltan que cada cita aplazada y cada medicamento suspendido no es un procedimiento administrativo, es un riesgo directo a su estabilidad y a su vida. Su reloj biológico, su salud no puede esperar a que se adopten decisiones que puedan tardar incluso meses. Son pacientes que en este momento están muriendo en sus casas. Necesitamos que haya gestión y necesitamos medidas de choque. No podemos esperar que pase de aquí al 7 de agosto, no podemos esperar que pase en la próxima legislatura. Necesitamos soluciones ya de choque inmediatas. Como María Paz, muchos pacientes hoy avanzan en su proceso. En muchos casos, lo difícil no es la enfermedad, es luchar contra la indiferencia. En Colombia las enfermedades pueden ser raras, sin embargo, la lucha por atención oportuna no debería serlo. Una de la tarde, 38 minutos. Hoy, cuando se conmemora el Día Mundial del Reciclador, conocimos la historia de una familia que con esta labor consigue su sustento y de paso ayuda con la conservación del medio ambiente. Ellos hacen parte de las decenas de familias que en Bogotá trabajan con las más de 6.600 toneladas de material reciclado que produce la capital del país. Porque a mí me gusta mucho reciclar. De toda la vida me ha gustado reciclar. Uno a veces como que quería tirar la toalla y decir, ay, ya no, estoy cansada, no quiero trabajar en esto, ya no. Entonces los amigos le decían, ay, no, pero póngase a reciclar, que usted le da bien, que usted no invierte plata, que mire, que aquí. Doña Gloria o Glorita, como la conocen en los barrios, tiene zonas y rutas definidas de recolección del reciclaje y lo que hace no es una tarea simple, pues meter las manos a la basura, recorrer largas distancias y cargar con su pesado vehículo requiere coraje para hacerlo. Sí, yo llevo 35 años en el reciclaje, me siento contenta y me ha dado para comer, para medio construir mi casita. Para muchas cosas. La basura es altamente contaminante, especialmente cuando está mezclada. Podemos encontrarnos vidrios, jeringas, residuos patógenos. En Bogotá existen 1.104 estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos registradas, donde más de 40 tipos de materiales, entre ellos plástico, vidrio, cartón, aluminio, se preparan para su correcta disposición. Tenemos la focalización de acciones afirmativas con el objetivo 1 de fortalecer el esquema operativo de las organizaciones de recicladores de oficio y dignificar la labor del reciclador de oficio. Por otro lado, también tenemos como oferta institucional a disposición de la población recicladora carretera los centros transitorios de acopio y separación, donde esta población, cuando realice la recuperación y recolección del material, podrá disponer de estos centros para realizar la separación y disponer los rechazos. Adicionalmente, nos encontramos realizando la caracterización de 11.300 recicladores de oficio con el objetivo de focalizar acciones afirmativas. Se calcula que en total, entre formales e informales, serían unos 26.000 recicladores que prestan este servicio en la capital del país.
Eso la gente se amaña donde uno recicla y que no le hace regueros, que no es grosero con la gente. No solamente por los recicladores, sino por el planeta entero y por nuestras futuras generaciones, necesitamos tener una mayor responsabilidad en la separación de los residuos. La basura de unos es el tesoro de otros y al final este beneficio social porque miles de toneladas de estos residuos pueden ser transformadas en nuevos productos en industrias del país. No había ni la culpa. El municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, busca consolidarse como una meca del turismo comunitario. Lugareños han creado negocios para brindar a propios y extranjeros experiencias únicas. Así luce la ruralidad de Yumbo Valle, un municipio tradicionalmente industrial que ahora le apuesta al turismo comunitario de naturaleza con una oferta de más de 50 emprendimientos que incluye pasadías en fincas cafeteras, recorridos por sus montañas, avistamiento de aves con un potencial de más de 500 especies, miradores, restaurantes, entre otras opciones. Aquí trabajamos con todas las mujeres emprendedoras de aquí de la vereda, trabajamos mi hermana y yo. Y pues este lugar está abierto para todos los turistas que quieran venir. Estamos a 1900 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar que, como pueden ver, hace mucho viento, hace frío, unos atardeceres de ensueños hermosos, montaña, aire puro. La iniciativa, apoyada por la administración municipal, surge como una opción económica para los lugareños que, decididos a brindar experiencias diferentes a turistas nacionales e internacionales, convirtieron sus predios en grandes iniciativas empresariales. El municipio de Yumbo tiene una riqueza muy importante en toda la zona rural. Estamos potenciando el turismo de naturaleza, el ecoturismo, el turismo gastronómico, el turismo científico, el turismo de aventura, pero sobre todo el turismo regenerativo como una apuesta importante para que propios y visitantes encuentren una oportunidad de esparcimiento en nuestro municipio. Su estratégica posición geográfica, variedad de pisos térmicos, seguridad y cercanía con ciudades como Cali y Buenaventura hacen de Yumbo un municipio que sueña con convertirse en referente mundial del turismo comunitario. Muy buenas tardes. Durante años hemos hablado de vacunación, de desparasitación, de controles médicos, pero hoy en Las Mascotas de Alejandra vamos a hablar de algo que está revolucionando la medicina humana y veterinaria. La microbiota es ese universo invisible que tienen nuestros animalitos de compañía en su intestino y que podría estar influyendo incluso en su comportamiento o en su actividad neurológica. ¿Cómo fortalecerla y preservarla? Bienvenidos. La microbiota es un factor importantísimo que compartimos nosotros los humanos con los perros y los gatos. Millones de bacterias benéficas que todos tenemos y que cumplen funciones específicas para el mantenimiento de la inmunología, de cada tejido del órgano, inclusive del pensamiento, de la cognición y del cerebro. Doctor, usted como médico veterinario neurólogo, ¿existe realmente una conexión entre el cerebro y el intestino que justifique hoy en día hablar de que el intestino es un segundo cerebro? Así es, claro, porque la alimentación de esta microbiota promueve la función de ciertas células y estas células van a producir neurotransmisores y los neurotransmisores son sustancias distintas que tienen que ver con las emociones, con las funciones neurológicas, con las funciones del organismo. Por ejemplo, si uno está muy estresado es porque hace falta un neurotransmisor y tiene exceso de otro neurotransmisor. Entonces, ¿qué hace la microbiota? Regula la síntesis de estas sustancias para el funcionamiento correcto del organismo. Y si esa microbiota se alimenta de lo que les servimos a nuestros animalitos, ¿cómo elegir bien lo que comen nuestros perros y gatos? ¿Quién es ese almuercito tan rico? Tener en cuenta el estado metabólico del paciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo están funcionando sus órganos? El hígado, el riñón, todas las hormonas, etc. ¿Cómo está su estado físico? O la edad, si es un cachorro o si es un paciente joven o viejito. Es decir, no podemos escoger al azar el tipo de alimento que vamos a ofrecer a nuestros animales. Y mucho menos darles suplementos porque sí, podemos caer en excesos tóxicos. Te voy a poner un ejemplo. Si vamos a suplementar calcio, un incremento en el calcio en la dieta puede inhibir
el metabolismo normal del calcio. Entonces no es recomendable comprar productos vitamínicos, suplementos minerales sin una formulación específica y guiada por el médico veterinario. Los cambios bruscos en la alimentación o el estrés también alteran el equilibrio intestinal. Si vamos a un asado y empiezan a darle bocados a nuestros perros o gatos, puede generar una inflamación y esta inflamación cambia completamente la microbiota. A comer. Pero también el estrés, y un estrés sostenido genera inflamación tanto en las personas como en los animales. ¿Qué le pasó? La primera expresión de amor hacia nuestros animales está en lo que les ponemos en el plato. Por eso la insistencia de una dieta completa y balanceada. Significa que va a generar todos los requerimientos que el animal necesita de acuerdo a las características que te acaba de contar. Una dieta completa y balanceada es muy difícil generarla desde casa. Es que aunque tengamos la mejor voluntad y todo el amor, no podemos medir científicamente el aporte nutricional de un plato casero. De ahí la importancia de las tablas nutricionales de los alimentos. Pero es importante también que los alimentos tengan un registro que indique que lo que dice la tabla nutricional es lo que esté ahí. Porque hemos visto en clínica que muchas personas llevan un alimento y no tenemos idea qué es lo que tiene el alimento. Entonces no sabemos realmente qué le estamos dando a nuestras mascotas. La microbiota y la alimentación cada vez protagonizan más espacios académicos y científicos en el mundo animal. En Bogotá se realiza anualmente un congreso de nutrición que reúne a más de 400 veterinarios, zootecnistas y la industria. Entonces es tan importante porque es un espacio de capacitación, de actualización científica. Porque si algo nos enseñan nuestros animalitos es que amar es cuidar desde adentro. Son nuestra familia y es por eso que tenemos que cuidarlos, prevenir enfermedades en ellos por medio de la nutrición. Es crear un ambiente positivo, cálido, agradable y elegir no al azar, sino dar lo mejor a nuestros perros y gatos. No olviden subir los videos divertidos de sus animalitos de compañía utilizando la etiqueta Las Mascotas de Alejandra para que ellos sigan dejando una huella en esta pantalla. ¡Chao! Como siempre, ellos dejando una huella, y a la 1:48 p.m. cambiamos de tema porque el famoso palo del ahorcado al que llega uno de los viacrucis más importantes de Bogotá cada Viernes Santo se encuentra en cuidados intensivos. Los habitantes de Ciudad Bolívar denuncian que este símbolo de la comunidad fue incendiado recientemente y que pese a haber sido declarado un bien de interés cultural del distrito, su vida prácticamente hoy pende de un hilo. En una de las montañas más altas de Ciudad Bolívar resiste un místico árbol solitario. Es el único eucalipto que vive sobre este lugar y sus raíces son tan antiguas como las historias de lucha que ha tenido la comunidad. Algunos aún le llaman el palo del ahorcado, pues bajo él, cuenta una antigua leyenda, una de las primeras pobladoras del sector se quitó la vida tras la partida de su hombre amado. Pese a esta trágica historia, con los años este árbol se convirtió en todo lo contrario. Hoy es referente de vida en comunidad para las familias que llegaron a esta parte de Bogotá en busca de mejores oportunidades. Aunque desde 2025 este árbol cuenta con protección institucional al ser patrimonio cultural, hoy sus raíces luchan por sobrevivir tras un intento de quema que reportaron los habitantes recientemente. Queremos denunciar lo que sucedió aquí el pasado 11 de febrero. Los vecinos y residentes aledaños a este, que es el árbol del ahorcado o árbol de la vida, que es un emblema para nosotros, las comunidades, las organizaciones sociales, fue lastimosamente vandalizado, su tronco fue quemado. El árbol, que hoy se encuentra en cuidados intensivos, es un referente emblemático de la comunidad. Pese a ubicarse en un predio privado que hoy restringe el acceso a quienes desean visitarlo, cada Viernes Santo miles de ciudadanos llegan hacia él al finalizar el tradicional viacrucis. Ha sido el emblema de lucha de muchos de nosotros como organizaciones sociales. Desde hace muchos años venimos defendiéndolo, y que hoy en día le pase esto después de que hace 11 años ya le había ocurrido, pues es un hecho que le genera a la comunidad una inconformidad bastante grande, porque existen unas entidades que deberían garantizar su protección. Por la grave situación en la que se encuentra este patrimonio vivo, habitantes del barrio Potosí denuncian presuntas faltas de cuidado y de atención por parte de las autoridades. De aquí no ha llegado el IDPC no se ha comunicado con las organizaciones que hemos venido o que han venido presionando el ejercicio de la patrimonialización. Hay varias entidades que tienen la responsabilidad y algunas, casi que todas, están obviando cuál es su responsabilidad directa. El aspecto ambiental también es relevante para la comunidad, pues este eucalipto, junto con las 7.9 hectáreas que lo rodean, no pueden ser alteradas por integrar también la estructura ecológica de Cerro Seco,
en donde habitan animales endémicos en peligro de extinción. Y es un área que tiene un ecosistema muy importante, que es el ecosistema subxerofítico, y es un ecosistema que en Bogotá no se conoce mucho. Es un ecosistema semiseco, pero que es importantísimo para la recarga hídrica de los humedales y de los acuíferos en Bogotá. Y adicionalmente aquí en Cerro Seco hay una gran cantidad de especies endémicas que solo se encuentran aquí. El Jardín Botánico de Bogotá, quien manifiesta que alguna de estas heridas podrían ser irreversibles, ha manifestado que ya realiza acciones para sanar las afectaciones que tuvo el árbol, a la espera de que muestre respuesta positiva tras tales actos vandálicos que pretenden borrar la historia de la localidad. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural respondió a las denuncias hechas por los ciudadanos y dio a conocer las acciones que ha venido haciendo para conservar este patrimonio vivo de la capital. Tras el incidente en el Palo del Horcado, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá hemos venido realizando acciones para preservar su vida, acciones de primeros auxilios, de cuidado, para salvar este árbol tan importante para la ciudad y para Ciudad Bolívar. A poco del inicio de Semana Santa, el abuelo árbol sigue curándose de las heridas que le provocaron aquellos que buscan, sin escrúpulo alguno, borrar de sus raíces la historia de los habitantes de Ciudad Bolívar.